no van a ser ustedes técnicos de odontología, van a ser profesionales odontólogos, ¿no? Y parte de nuestra cultura general es conocer a fondo la historia de las principales cosas, por lo menos, que nosotros hacemos, ¿no? En cuanto a la sutura, esto no este es un dato bastante antiguo. La sutura nació con la labor propia de los cirujanos, ¿no? Sí. En otra oportunidad conversamos en una de las primeras clases o la primera reunión que originalmente, la labor del médico era diferente a la del cirujano. Había un médico y había un cirujano, ¿no? Ahora conocemos como médico cirujano. El dentista como tal aparece como término recién en el siglo XVIII, ¿no? Pero mucho antes, ¿no? Desde mucho antes de los inicios de la civilización, se ha hecho odontología y se ha hecho también medicina como cirugía, ¿no? Y la medicina ha sido, la labor del médico original era la de aquella persona encargada de dar medicina, de ahí el nombre de médico, y curar al paciente con el uso o la ingesta de medicamentos. En cambio, el cirujano era más bien aquel personaje empírico que se encargaba de hacer las sangrías, que se encargaba de hacer las suturas, las amputaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque en aquel tiempo pues, se creía que los sangramientos era un tratamiento reconocido, porque se podía permitir el recambio de la sangre y por lo tanto la nueva sangre que se formaba en la persona, en el paciente, era suficiente para curarlo de la enfermedad, ¿no? Pero eso fue más una creencia más que un tema científico. Sin embargo, los sangramientos han sido utilizados hasta muy entrada de la Edad Media. En cuanto a la sutura, ¿no? El suturado de las heridas, eso nace realmente con aquellas civilizaciones que en algún momento debieron de haber organizado un ejército para poder luchar y conquistarse unos a otros. Y al conquistarse, durante las batallas, obviamente las personas son soldados también heridos y tenían que ser suturados, tenían que ser cerrados. Entonces se han utilizado, se han descrito diferentes tipos de sutura a lo largo de la historia y en todas las civilizaciones, de la manera que se han utilizado pues, la cabeza de las hormigas, hasta ahora se utiliza en una parte de la cabeza de las hormigas, ¿no? como clips, ¿no? Se ha utilizado la cola de caballo o la piel de caballo, se ha utilizado las tripas o los intestinos de los animales, tanto frescos como desecados, ¿no? Uno de ellos, el más famoso, que persiste como término, no como material, como término, que es el cactus, ¿no? Que se entiende que ha sido hecho a partir de los intestinos de los gatos, ¿no? Los gatos, ¿no? Aunque el uso más conocido ha sido el de los carneros, ¿no? ¿Por qué? Por la abundancia, ¿no? De tal manera pues que esto de la historia, ¿no? La historia de la sutura está muy cerca o muy cercana al desarrollo y a la historia de la cirugía. Por lo menos en el Perú no se tiene conocimiento del uso de la sutura. Tiene que haber habido sutura por el hecho de que han hecho trepanación y otros, pero hay una parte de nuestra historia que ha sido abolida, ¿no? Ustedes saben, conocen el término aculturación. ¿Cómo? Aculturación. ¿Qué cosa es la aculturación? Es lo contrario, es sin cultura, ¿no? Es una costumbre, adelante, o ha sido una costumbre en las civilizaciones antiguas de destruir todo aquello que fuera parte del gobierno anterior. Que lo vemos ahora más seguido en la política, ¿no? Pero la aculturación es una situación extrema en donde el pueblo que conquista destroza y destruye por completo todo el bagaje de conocimiento de la cultura que conquistaron. Por ejemplo, los chinos, los árabes, por ejemplo, se han caracterizado por absorber la cultura, ¿no? de los pueblos conquistados e integrarla a su propia cultura. Esa es una parte provechosa de los árabes. Los romanos, ¿no? Los incas han sido culturas que han desarrollado la famosa aculturación, es decir, al conquistar a los pueblos trataron de destruir, ¿no? todo aquello que venía de atrás, ¿no? La cosa no ha sido tan benevolente como eran los libros de secundaria, ¿no? De tal manera, claro. Pero a pesar de eso, para no meter en la antropología, a pesar de eso, la culturación como procedimiento histórico nunca ha dado resultado, ¿no? Porque los grandes pueblos que han, como civilizaciones que han tratado de destruir las anteriores, sin
finalmente no lo han logrado, ¿no? El ejemplo más claro es lo que cuenta la historia de ¿cómo se llama?, de los egipcios a Moisés, ¿no? Moisés era un personaje muy relacionado con el faraón, fue criado por uno de los familiares cercanos del faraón. Y al enterarse del faraón que él no era egipcio, sino era judío, simplemente lo mandó borrar de la historia, desaparezcan de todos los templos ese nombre que nunca ha existido, etc. Sin embargo, yo creo que más nos acordamos de Moisés si le preguntamos quién fue el nombre de ese faraón, que fue Séptimo. De repente, muy poco se acuerdan. Es decir, la culturación como concepto nunca ha funcionado. Porque los pueblos han tenido formas, ¿no? Por los procedimientos han sobrevivido a las personas y a las civilizaciones de los pueblos. ¿Qué tal? De tal manera, pues, que la cultura, para centrarnos en el tema, ha ido variando también con el desarrollo de la tecnología y el desarrollo de los pueblos. Cuando aparece el uso de los metales, aparece también el hilo de sutura metálico. De tal manera que las cosas que nos parecieron tribales, hoy nos parecen cosas importantes. Pero todo esto es parte de la historia, porque miren, ¿quién fue Lister, por ejemplo? Lister, eso lo hemos hablado en una de las primeras clases. Lister fue quien desarrolló la técnica aséptica, ¿no? A partir de Lister se parte del supuesto que toda cirugía, todo acto quirúrgico, toda operación está libre de infección. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es mantener esa limpieza. Es lo que hacemos nosotros en sala de operaciones, lo que hacemos nosotros en la clase. Esa es la técnica aséptica, ¿no?, propuesta por Lister. Y todos los procedimientos, todo el protocolo que estableció Lister o que cumplía Lister, es lo que nosotros hemos heredado ahora con la técnica aséptica. La única diferencia es que ahora somos más sofisticados porque hay más tecnología, ¿cierto? La fabricación de los guantes ya no lo hace el mismo cirujano, cada cirujano fabrica los guantes. Ahora no, ahora lo compramos. Y lo compramos ya esterilizado, ¿no? De tal manera pues que, por ejemplo, acá hay un dato importante, ¿no? Uno de los primeros materiales sintéticos en ser utilizados fue el carbón, ¿no? Como tema médico, me refiero, ¿no? Pero el carbón finalmente fue fabricado y utilizado. ¿Por qué? Porque estando en el campo de batalla, todo se resume al final de cuentas en temas militares, ¿no? Porque la parte de quirugía tiene va de la mano con la historia militar, ¿no? Entonces no se podía esperar a que estando en el campo de batalla iban a borrar el pelo del caballo, ¿no? Porque el problema era que en aquel tiempo no existían los antibióticos. Entonces fabricaron un primer hilo que fue el cadmio, ¿no? Y después, posteriormente, a Lister se le ocurrió impregnar con ácido crómico el cadmio, tema que hemos heredado hasta ahora con el cadmio crómico. Existe el cadmio crómico, ¿no?, para conocer un poco de la historia de los hilos. Sin embargo, el tema de la estabilización no estaba en su nivel más óptimo. Ya después durante la Primera Guerra Mundial, ¿no?, y en el transcurso de la Primera y Segunda, los soldados que iban al campo de batalla y debían ser suturados, debían devolver rápidamente al campo de batalla. Ese es el concepto, ¿no? Iniciaron desde los albores de la civilización. Los soldados no eran curados por el concepto altruista de que se curan, ¿no? El concepto era que tenían que curarse rápidamente para que vuelvan cuanto antes al campo de batalla, ¿no? Y para ello la sutura que se utilizaba debería ser tan buena que no debería retirarse. En ese tiempo no había retiro de puntos. Entonces, si el material no era absorbible, ¿qué pasaba con las heridas? Se infectaba. Y si no había antibióticos, ¿qué pasaba? Había severas infecciones y las personas morían, ¿no? Simplemente una de las causas, ¿no?, una de las tantas causas, debido a una infección producto de ese hilo de sutura que no podía ser retirado, ¿no? Entonces, ya en el transcurso entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, la industria sintetiza, por eso el término, sintetiza un polímero llamado el ácido poligláctico, ¿no? Porque hasta ese entonces se utilizaba la seda, pero la seda tiene un inconveniente, no es un material absorbible, y como vamos a ver, de todos los hilos de sutura es el de peor calidad. La única ventaja de la seda en el Perú es que es el más barato, por eso que se utiliza muchísimo. Pero en cuanto a calidad, características, propiedades, es uno de los hilos que tiene menos propiedades positivas para los pacientes, ¿no? Entonces, el polímero llamado ácido poligláctico le da un nombre comercial que fue el Dexo, ¿no?, que hasta ahora lo conocemos como tal. Y el Dexo fue una revolución, ¿no? Y fue una revolución, ¿por qué? Porque este hilo era absorbible, ¿no?
ya no producía las grandes inflamaciones que producía el catgut, que era el material absorbible que se utilizaba. Y este polímero mejoró, y era de color, ¿no? Porque en ese tiempo ya se habían estandarizado los colores. Era primero de color verde, ¿no? Pero ¿cuál era el problema de ser verde? Que la pigmentación del hilo producía tatuajes, ¿no? Y ya después de la Segunda Guerra Mundial, ya fue cambiado el pigmento de verde a beige, que es el color actual del Dexo, ¿no? Y por ahí también apareció otro polímero, que fue el ácido poligláctico, que también lo usamos hasta ahora, que cuyo primer nombre comercial fue el famoso Vicryl, que es el de color lila, ¿no? Entonces, muchos de los hilos o de los avances tecnológicos en las suturas, nos cueste o no reconocer, es consecuencia de las guerras, ¿no? Y eso es importante a partir de la Segunda Guerra Mundial, donde ya los materiales fueron sintetizados con el propósito de producir menos daño al paciente, y esta reabsorción del hilo, o esta absorción del hilo, que es el nombre correcto, esta absorción del hilo produjera la menor cantidad posible de complicaciones en el paciente, ¿no? Y los hilos polímeros, producto de polímeros, tienen una característica que los distingue de los hilos tradicionales, absorbibles tradicionales, ¿no? Existen dos tipos de absorción del hilo. Una es por acción enzimática, que es característico del CAD crónico, y otro es la hidrólisis, es decir, la absorción por hidrólisis, que es la que existe cuando colocamos un hilo sintético absorbible, ¿no? En la hidrólisis, literalmente, el hilo se disuelve dentro de los tejidos. Hay una inflamación, pero es básicamente una disolución del hilo dentro de los tejidos. En cambio, los hilos que se absorben por acción enzimática, debe ocurrir una gran inflamación para poder metabolizar, ¿no?, esos hilos, que son finalmente cuerpos extraños dentro del organismo. Y ya en la Segunda Guerra, a partir de la Segunda Guerra Mundial, o ese intermedio, cuando aparecen ya los antibióticos, la cosa cambia. Es una caricatura de un exalumno de que se decía llamar Monke, ese era su chapa. Era un dibujante, ¿no? En ese tiempo les enseñábamos a colocar suturas en el año 1995, si no recuerdo, ¿no? Entonces les enseñamos a los chicos suturar con cabeza de chancho. Traían su cabeza, no la lengua de vaca la trajimos después nosotros. Sí. Aquí en la facultad fuimos los que introdujimos, ¿no?, en el Perú, digamos, esa modalidad de enseñarle sutura a los alumnos con diferentes especies animales. Entonces los muchachos, los alumnos traían su cabeza de chancho, me acuerdo, ¿no? Y en una oportunidad decíamos, por favor, todos pongan la cabeza de chancho una vez que terminen la partida y se la llevan afuera, ¿correcto? Y hubo un alumno flojo, ¿no?, que nunca supo quién fue, que dejó la cabeza de chancho escondida en un tacho de basura allá en el anfiteatro al fondo. Sí, ya se imaginarán el olor del animalito. Y como nos ayudaban, nos apoyaban los profesores de anatomía, por lógica no voy a decirle, ustedes limpian, ¿no? Me mandan, ¿no? Raúl, me dice, ¿cómo es esto? ¿Han dejado sucio? Bueno, muchachos, del grupo sospechoso le vamos a poner un punto más en el examen final, en el examen teórico, ¿no?, aquel que se lleve la cabeza de chancho. Voluntarios, y por ahí salieron los culpables, ¿no? Entonces agarraron la cabeza de chancho y se la llevaron, ¿no?, como una nueva. Pero Monkey nos hizo una caricatura, ¿no? Nos dejó una caricatura. Es decir, acá ya no son los alumnos que suturan la cabeza del chancho, ahora son los chanchos que suturan la cabeza de la persona, ¿no? De ahí la caricatura. ¿Cuáles son las características ideales de un hilo, ¿no?, o la pareja ideal? Porque no existe ni la mujer perfecta, ni existe el hombre perfecto, eso es cierto, ¿no? Entonces tampoco existe el hilo perfecto. Por tanto, nosotros tenemos algunas de las características que vamos a ir explicando ahora, de las cuales hay una en especial que hace que existe el hilo perfecto. Porque el mejor hilo hasta el momento, ¿no?, hasta el día que estamos jugando siempre, el día de la ontología. No es un día de los ontólogos, es día de la ontología. Todos somos parte de la familia de la ontología. Hasta la fecha, decía que el mejor hilo de sutura es la polidioxanona. Y la polidioxanona es un hilo que ha sido creado, ha sido inventado como sutura cardiovascular. El único que tiene todas las características habidas y por haber, excepto el número 7, porque es un hilo cardio. Entonces, los mejores hilos, desafortunadamente, todavía siguen siendo caros, no son tan caros. Nosotros en la práctica diaria, en la parte profesional, en el consultorio, utilizamos el ácido poligláctico o el ácido poliglicólico, ¿no?, que cuesta 2 soles más, ¿no?, que no es, la verdad, no es un gran gasto. De repente, cuando estamos en la universidad, sí tenemos todo que ajustar bien el sumo al grupo.
Pero ya cuando estamos en la vida privada no podemos hacer sutura en el paciente con seda, ¿no? Por las razones que les voy a explicar ahora. Una de las propiedades importantes es que el hilo venga estéril. Todos vienen estériles. Otra propiedad, en estos tiempos, a pesar que existe una clasificación de hilos naturales y artificiales, todos son artificiales, ¿no? Todos, en absoluto, todos son artificiales. No existe ningún hilo que sea natural, porque la seda originalmente era de la seda, del gusano de seda, ¿no? Pero es un lujo. Ahora usamos la seda, pero como producto sintético. Todos son productos sintéticos. La elevada resistencia a la tracción quiere decir que entre dos personas, Alberto y yo, jalamos el hilo en sentido contrario y en algún momento el hilo se va a romper. La fuerza que necesitamos para que el hilo se rompa cuando jalamos de dos lados se llama resistencia a la tracción. ¿No? Ese es el concepto de resistencia a la tracción. Lo contrario sería que Alberto jala en un sentido y yo jalo en otro sentido, ¿no? Y viene Jenny y cuando está el hilo para romperse, con cualquier objeto que no necesariamente es importante, toque el hilo en algún sitio y el hilo se rompe. Eso se llama resistencia a la tensión. Una cosa es resistencia a la tracción y otra cosa es resistencia a la tensión. Todos los hilos de sutura que venden en el mercado tienen elevada resistencia a la tracción. Es decir, que ustedes lo jalan así y el hilo no se va a romper. Pero en la práctica ustedes han escuchado o van a escuchar o van a ver que el doctor está suturando y de pronto ajusta el hilo. ¿Qué tal? Bueno, parece confiar. Jala, ajusta el hilo y el hilo se rompe, ¿no? Y les voy a explicar por qué sucede eso. Uno cree equivocadamente que cuanto más nudos haga al momento de suturar, va a ser mejor, ¿no? Y eso no necesariamente es cierto. Levanten la mano quienes han ido a alguna tienda antigua, a alguna ferretería antigua, a alguna panadería donde todavía amarran o han visto amarrar el paquete con pita. ¿Lo han visto? O con resin, con plástico, esa pita de plástico. ¿Ya? Perfecto. ¿Qué cosa es lo que hace el señor que trabaja en la tienda? No, cuéntanos lo que... Descríbenos con palabras. Yo lo he visto que amarran las fajas de tela con hilo, con ese hilo de plástico. Perfecto, con rafen, ya. Pero el señor no sé qué hace con las manos, ¿no? No sé si a mí... No, rapidito, ¿no? Lo que hace ese señor es hacer un montón de nudos. Y una vez que llega a hacer un número, una cantidad de nudos, no sé si 8, 10, 12 nudos, rapidísimo, jala y el hilo se rompe. Ha hecho lo mismo que hizo Jenny cuando yo y Alberto jalamos el hilo. Eso se llama superar el límite que tiene el hilo a la resistencia a la tensión. Porque se sabe que a partir del segundo nudo, el hilo pierde el 10% de la resistencia a la tensión, ¿no? Entonces, cuando ese señor de la tienda hace un nudo, otro nudo, otro nudo, otro nudo, lo que está haciendo es disminuir 10%, 10%, hasta que hay un momento en que jala despacio y el hilo se rompe. El plástico se rompe, que es muy difícil de romper. Y eso sucede cuando el doctor está en el consultorio, está suturando y cree equivocadamente que cuanto más nudos haga es mejor. Anuda, jala, se rompe el hilo y dice, ah, qué malo este hilo, qué barato. Cómo me han estafado en la tienda, ¿no? Me han vendido un hilo que no sirve. No, lo que sucede es que el doctor ha hecho demasiados nudos. Para la semana siguiente no vamos a programar ningún paciente. Para la semana siguiente vamos a dedicarnos solamente en la práctica a enseñarles a suturar, ¿no? Entonces, ahora les voy a decir a través de Manafé o a través de WhatsApp el material que tiene que tener, que es simplemente un hilo o dos hilos de sutura, con seda no hay ningún problema, portaguja, tijera y pinza de disección, sin uña, nada más, ¿ya? Porque tenemos que aprender a suturar. Otra característica, baja capilaridad. ¿Qué cosa es la capilaridad? Desde el curso de física. ¿Qué es capilaridad? Exacto, de retener agua en su superficie, perfecto, y por tanto absorber. Entonces, si un hilo tiene alta capilaridad, ¿qué significa? ¿Es bueno o es malo? Malo. ¿Por qué es malo? Va a retener mucho líquido en el sutura y no... ¿Y qué tiene que ver el líquido? Yo soy tu enemigo. No va a haber buena retención. Le encanta la humedad. Las bacterias. La bacteria. Entonces, cuanto más capilaridad tiene el hilo, más agua tiene, como dice Anthony, por lo tanto las bacterias se encuentran en el medio adecuado para producir una infección potencial. La seda es uno de los hilos que posee más alta capilaridad. Y como estamos en un medio bucal,
es la parrillada de las bacterias, ¿no? Por eso es que es un hilo que no es convenientemente, obviamente, ser utilizado, ¿no? Fácil de anudación, todos tienen, fácilmente manipulable, todos lo tienen. Fácilmente manipulable, por ejemplo, hay un hilo que es el nylon. A los cirujanos plásticos les encanta el nylon porque es el hilo que produce menos reacción inflamatoria. No es un hilo absorbible, lo tienen que retirar, lo retiran después de 4, 5, 6 días, ¿no? Pero es un hilo transparente que no tiene pigmento, no produce, por lo tanto, tatuajes. Es un hilo muy resistente, es un hilo económico, ¿no? Y además también es un hilo que puede ser retirado fácilmente. Tiene un problema, el problema es que tiene memoria. ¿Qué significa que tiene memoria? No, más simple. Regresa a su forma original. Ustedes anudan y el hilo se desata. Ese es tener memoria. Es uno de los hilos que tiene más memoria. Entonces hay una técnica para que el hilo se anude, ¿no? El problema es que ese plástico, pues menos es un polímero, es un plástico, al contacto con los fluidos, en pocas horas se pone duro, rígido. Entonces en la piel está bien, pues no se contacta con nada, pero en la boca, imagínense que pase la lengua y hay como una punta, parece un clavo, ¿no? El paciente le dice, doctora, se le ha roto la boca, una vez me dijo una paciente, se le ha roto la boca. No se le ha roto la boca, ¿por qué? Y efectivamente era el hilo de sutura que se había endurecido, ¿no? Entonces, a eso se refiere con fácil manipulación. Hay una técnica, ¿no?, que les voy a explicar después, ¿no?, en la práctica. Todos los hilos tienen una técnica diferente. No todos se anudan igual. Hay hilos que se anudan más fácilmente. Los hilos que se anudan más fácilmente son los multifilamentos. Multifilamentos es como el hilo del hilo de costura. ¿No? Son hebras que se entrelazan hasta formar un hilo en común. Eso es la seda negra. En cambio, los hilos sintéticos, los polímeros, perdón, el ácido poliglicólico, poligláctico y nylon, son monofilamentos. Es un solo filamento. Y lo último es la consecuencia de la capilaridad. Algunas de las características, no son todas reunidas en un cuadro, porque en el consultorio tenemos que tener una idea clara de qué hilo vamos a utilizar. O van a una práctica en un hospital, o van a ser internados en el hospital, le van a preguntar cuáles son las características del hilo, ¿no? Dentro de las principales características del hilo, acá están tres: el ser absorbible, el número de filamentos que componen el hilo y el tipo de reabsorción, si es reabsorbible o es absorbible el hilo. ¿Qué significa reabsorbible? ¿Qué significa? 2 veces, que se absorbe 2 veces. Ningún hilo se absorbe 2 veces. Lo que pasa es que en inglés el término es resorbable, o sea, resorbable, si no queremos castellanizar. Y mal traducido, dicen reabsorbible, no es absorbible. ¿Ya? El material es absorbible. Entonces, ¿cuáles son los hilos que tienen mejor calidad? ¿Los que son absorbibles o los que no son absorbibles? ¿Cuál sería mejor? Los absorbibles. El paciente se te va al consultorio, se va de viaje, no regresa, el hilo se va a disolver solo. Perfecto. ¿Qué es mejor, que tenga múltiples filamentos o que tenga un solo filamento? ¿Por qué? Ustedes son científicos. ¿Qué le dice la lógica? Si son múltiples filamentos, ¿no? ¿A quién le gustan los espacios muertos? A las bacterias, ¿no? Entonces retiene comida, retiene residuos, retiene saliva, y eso se suma al hecho de tener baja o alta capilaridad. Grado de inflamación. A nadie le gusta que los suturen y tejidos se inflamen, nosotros tampoco, ¿no? Recuerda que le dije el otro día, ¿después de cuántos días se retiran los hilos de sutura? El hilo cumple su función las 24 horas, ¿no? Después de las 24 horas ya no sirve para nada. Pero no lo podemos retirar porque al paciente le duele el retiro del punto, ¿no? Está inflamado. Si pasan 5 días, 7 días, vas a retirar el hilo y hay una gran inflamación, estamos en las mismas, ¿no? Por eso es que el hilo se retira por un tema de costumbre de 5 a 7 días, cuando ya la inflamación del tejido se ha ido y el hilo está suelto. Entonces el anillo que ha formado ¿cómo se llama? El hilo, el nudo, lo cortamos con la tijera y se acabó el problema y retiramos el hilo, ¿no?
Pero mientras menos inflamación produzca el hilo, es mejor. Porque la seda tiene una produce gran inflamación. ¿Qué nos dice nuestro sentido común? ¿Por qué produce gran inflamación en la boca? Absorbe humedad, tiene comida. Es decir, no es el hilo en sí, sino lo que ocasiona el hilo. Pero al final se traduce en una gran inflamación del tejido blando, ¿no? En la encía me estoy refiriendo. El calcio no solamente retiene comida, sino que además se absorbe por acción enzimática. Es decir, para ser absorbido necesita que haya una gran inflamación dentro del tejido. El nylon, ustedes, es el que produce menos inflamación, es un hilo monofilamento, pero tiene como desventaja en la boca, no lo usamos en la boca, que es un hilo que tiene memoria, ¿no? Es muy rígido para ser usado en la boca, porque los tejidos bucales se mueven y al moverse el hilo se desata fácilmente. Y el ácido poliglicólico y el ácido poligláctico están en un nivel intermedio, por eso decía, no existe el hilo perfecto, ¿no? De estos hilos, o de este cuadro, se deduce que cuáles serían los hilos más adecuados, porque no existe hilo perfecto, los más adecuados saldrían para ser usados en boca. Los dos ácidos, ¿no? Con todas las limitaciones que tienen, es absorbible, en realidad son multifilamentos, pero están envueltos en una resina, que hace que macroscópicamente lo veamos como un solo filamento. ¿Ya? Pero en realidad es un multifilamento. Este es un estudio que tiene, lo obtuve cuando recibí en la universidad en el año 1990, como profesor, por ejemplo, en el año 93. O sea que este estudio es del año 92, 1992, cuando yo tenía 93, 30 años, ¿no? Un poco más de 30 años. En Estados Unidos, ya por ese entonces, estaba prohibido, ¿no?, que las agujas sean, de sutura, ¿no?, sean hechas a partir de una lámina de acero. El hilo es la aguja es una lámina de acero que se dobla contra sí misma y nos da la apariencia que es una aguja redonda, ¿no? Pero en realidad es una lámina que la dobla contra sí misma. Este es el ejemplo de ese de ahí, ¿no? Es una lámina de acero que la dobla contra sí misma. Entonces obligaron a las empresas en Estados Unidos a que fabricaran el hilo de la aguja de sutura utilizando un cilindro de acero, y el cilindro de acero lo perforen con rayo láser, de tal manera que la aguja tiene un solo cuerpo. En el Perú hasta ahora se siguen vendiendo estas agujas, son las que compramos nosotros en el mercado, es lo mejor que tenemos. Necesitamos 30 años detrás de la tecnología. ¿Cuál es el problema de una aguja de este tipo comparada con esto? Sofía, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué problemas podríamos tener en los tejidos? ¿O en lo mismo? No importa que el paciente aguante y esté con anestesia. No. Si ustedes se dan cuenta, en ambos casos hay algo en común. La aguja tiene mayor diámetro que el hilo. Entonces, cuando la aguja pasa, deja una herida de un tamaño determinado. Y el hilo pasa por el medio. Siempre la herida que deja la aguja es más grande que el hilo, cuando debería ser igual. Eso no es posible, ¿no? Entonces, ¿en cuál de los dos casos la herida va a ser más grande? ¿Arriba o abajo? Arriba. Arriba. Y si la aguja tiene defectos, como está señalando la flecha, la superficie cortante nos va a dejar el hueco o la herida más grande. Y estas son agujas redondas, porque vamos a hablar ahora de lo que ustedes seguramente ya han escuchado, que hay agujas redondas y hay agujas triangulares. Las agujas redondas, ¿no?, su cuerpo es redondo, como ven acá, se les dice redondas o atraumáticas, entre comillas, porque todas son traumáticas, ¿no? O no cortante también se le dice. En cambio, las triangulares se les llama agujas cortantes. Y las agujas cortantes dejan una herida mucho más grande que esto, porque corta por los bordes, no solamente corta en la punta de la aguja, sino por los bordes. Entonces la herida termina siendo demasiado grande, desproporcionalmente grande con respecto al ancho del hilo. ¿Y qué va a pasar? Si fuera la piel no hay problema,
Pero si es la encía, que de por sí es delicada, es suave, es frágil, y nos va a dejar una herida así, nosotros vemos un agujerito, pero la herida es así. Y cuando pasa el hilo es así. Ajustamos, ¿qué va a pasar con la encía? ¿Qué puede pasar con la encía? Se rompe, ¿no? Se desgarra la encía. Por eso es que en boca, aunque digan muchos que no es así, las agujas preferidas o recomendables son, para la encía, son las agujas redondas, de cuerpo redondo, ¿no? Porque van a la tienda y dicen, deme un hilo de sutura con aguja redonda o aguja triangular, es decir, recortante o redonda. No, denme la redonda. ¿No? ¿Por qué? Porque queremos que nuestra herida, siendo grande con respecto al hilo, no sea desproporcionadamente grande. ¿Qué otra diferencia vemos acá en el hilo? Ricardo. Que uno es más uniforme. El de arriba es una seda, Sí. este es un nylon. El de arriba es un multifilamento, Y algunos. este es un monofilamento. ¿Cuál va a ser más sucia para el paciente? La de arriba, evidentemente. Y si el de arriba tiene más capilaridad, lo que dijo Anthony, absorbe más agua, peor. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra sugerencia? Excepto por tema económico, siempre usar un hilo monofilamento a usar un multifilamento. Pero, como a veces pensamos que el paciente no tiene recursos, el doctor se acostumbra y dice, no, yo voy a usar seda. Pero la única razón por la cual el doctor compra la seda es porque le es más barato, no porque sea el mejor hilo. ¿Se entiende? Ya está. Y este se estudió del año 1993 o 92. Entonces la cosa ya ha cambiado. Ustedes han visto, ¿quiénes han comprado hilo de sutura? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Quiénes han comprado? Ya está. Chantal, ¿qué color es el hilo de sutura que has comprado? No, ¿qué hilo has comprado? Seda, ¿no? Ya, ¿de qué color es la seda? Negra. Si ustedes van al mercado, a cualquier sitio, no van a hacer el mercado de abasto, sino al mercado de las tiendas, ¿no? Van a comprar un hilo y piden seda, siempre le van a dar seda negra. No existe la seda verde, la seda blanca, no es como los hilos de costura, ¿no? Mejor al color de la tela tienen que comprar el hilo. Y es que existe una nomenclatura, una convención internacional de acuerdo con la cual cada hilo, cada material de sutura debe tener un color, un pigmento. De tal manera que si ustedes van a cualquier país y ven un hilo de color negro, dicen, ¿qué material es? Seda. ¿No? Seda negra, pero seda. Si lo vieran de color azul, no está acá, el azul es el ácido, es el propilene, el problema, es un hilo sintético y siempre el polipropilene es azul. El ácido poliglicólico originalmente era verde, le dije, ¿no? Y después lo cambiaron a beige. ¿Para qué? Para que cuando se suture en la piel el pigmento que libere no produzca tatuaje. Entonces, en todas partes del mundo, cuando ven un hilo de color beige, dirán es un ácido poliglicólico. El color de la odontología, lila. El ácido poligláctico siempre es lila. Y es morado, no es morado, es lila, ¿no? Entonces van a cualquier parte del mundo, hilo de color lila, ácido poligláctico, ¿no? Entonces cada hilo tiene su color. Y esta es una nomenclatura internacional. Después le voy a explicar esto que dice HR, ¿no? Dice HR se refiere a la forma de la aguja, ¿no? Originalmente la aguja tenía tres partes, ¿no? Una era el ojo, imagínense que es una aguja de coser de ropa, ¿no? Primero viene el ojo de la aguja, después viene el cuerpo de la aguja y después viene la punta de la aguja, ¿no? Igualita era la nomenclatura hace 20 años, 25 años. Pero después ya las agujas para sutura en pacientes ya no tiene ojo, ya la aguja viene incorporada con el hilo y viceversa. O sea, no existe en el mercado mundial ninguna aguja que venga separada con el hilo. Eso yo lo he visto cuando era joven, ¿no? Estaba en el hospital y compraban el hilo por carretes y compraban los hilos por paquetes. Y nuestro trabajo era enhebrar la agujita y empaquetarlo para esterilizarlo, eso ya no existe, ¿no? O sea, todos los hilos ahora vienen solamente con una aguja que tiene una forma el cuerpo y una forma la punta, como ya me digo. Entonces, cuando dice HR, ¿no? Cuando dice HR arriba, ¿no? La aguja, o dice TC, se refiere a dos características de la aguja.
La primera letra es la forma que tiene el cuerpo de la aguja. La otra letra es la forma que tiene la punta de la aguja, ¿no? Que le voy a explicar después, pero para que nos demos cuenta, ¿no? Y cuando dice 30, 25, no dice HR30, HR25, HR30. 30 se refiere a que la aguja, si usted la estira, tiene 30 milímetros de largo. Si dijera 15, HR15, si la aguja la estira, ¿cuánto tiene largo? 15 milímetros, ¿no? Si dijera 20, 20 milímetros, ¿no? Y eso es importante porque no vamos a comprar una aguja HR30 que es para abdomen para suturar la boca. Ustedes van a comprar su hilo, ¿no? De repente la señorita que vende al frente ya sabe qué es lo que más compra, ya tiene solamente el HR20, ¿no? Pero le preguntan, ¿tienes de 20 o de 25? Es lo que generalmente le preguntan. No, tengo de 15 o de 20. No, tengo de 30. Se la otra tienda, ¿no? Porque no le van a vender una aguja esa que después no le va a ayudar a ustedes a suturar dentro de la boca. Después hay una característica que dice 4 ceros, 1, 0, 5 ceros, 2 ceros. Se refiere al ancho del hilo, al diámetro del hilo, ¿no? Cada cero es un decimal. ¿Cuál es más grueso? ¿5 ceros o 2 ceros? ¿El 2 o el 5? El 2, perfecto. O tiene solamente 2 ceros, 0.001, ¿no? El 5 ceros tiene 0.00001, ¿no? Es más delgado. Esas son algunas de las características. Y el otro es el color. Si acá dice, encontramos lila, así poliglicólico, en realidad debe ser ácido poligláctico. Vemos la carátula de diferentes hilos. El nylon lo pone en verde, pero el hilo no es verde, el hilo es transparente. La seda, la etiqueta es azul, pero la seda es negra, que es seda negra. Nylon azul, porque usted lo da a la luz y la luz se descompone, ¿no? Y se ve de color azul, pero no es transparente. Polipropileno casi no usamos nosotros. Lino ya no utilizamos, es un hilo, es peor todavía que la seda. Es un ácido que tiene, un hilo que tiene alta capilaridad, que es multifilamento, ya no se usa el lino. El lino era un material de lujo cuando era sutura natural, ¿no? Esto lo puede encontrar en cualquier libro, ¿no? Como referencia, como el lino y el algodón originalmente eran naturales, ahora todo es sintético. Todos los hilos son sintéticos, no existe ninguno que sea sintético. Este poliglactín 910 es el ácido poligláctico. Es muy interesante este ácido poligláctico, porque en realidad a partir de ese polímero no solamente se hacen hilos de sutura, originalmente se hicieron hilos de sutura, ahora existen membranas con este material, ahora existen diferentes injertos óseos que tienen componentes el ácido poligláctico. Guarden en algún lugar diciendo que el ácido poligláctico y revisen cuál es el mejor hilo hasta el momento, la polidioxanona. Por ahí van a encontrar, si ustedes van a emancipación, van a encontrar una polidioxanona, creo que está en 12 soles. Un ácido poligláctico está a 5 soles, 4 soles 50. Una seda está a 3.50, allá, acá está muy caro. Es un bien económico, básicamente. Y como una ayuda referencial, he puesto morado en unidades civiles. Algunos de los colores de los hilos que podemos encontrar nosotros en el mercado. Esto tiene mucha mayor importancia en piel, los cirujanos plásticos tienen en cuenta esto, porque el material, si tiene un pigmento que sea un color diferente al de la piel, va a resaltar, ¿no? Nunca lo utilizaría. En boca vamos más por otro color. El nylon, por ejemplo, no lo utilizamos nosotros. ¿Cuántos días necesita para la absorción? Dependiendo del sitio donde se suture, un hilo, los mejores hilos entre comillas, tienen un tiempo más largo de absorción. La polidioxanona, 180 días, por ejemplo, el poliglactín 910, porque originalmente esos han sido fabricados como suturas intracorporales para suturar venas. La polidioxanona es una sutura cardiovascular. Imagínense que suturan una arteria coronaria y en los 5 días se resuelve, va a estallar la herida, ¿no? Entonces, los hilos de sutura
tiene este tiempo promedio de absorción completa, al 100%, ¿no? Si colocamos una sutura con ácido poligláctico, de todas maneras lo tenemos que retirar, porque no vamos a esperar 70 días a que el hilo se deshaga. Por tanto, en boca, ese concepto de ser absorbibles o no es bastante relativo. Yo a todos mis pacientes yo uso solamente ácido poligláctico, pero a todos los pacientes les retiro la sutura. ¿No? Porque a nadie le gusta que a los 15 días el hilo esté lleno de comida, el paciente se tenga un mal olor, hay inflamación, es un problema. O sea, en la práctica odontológica todos los hilos se retiran. En otras partes del cuerpo sí. ¿No? Tiene que ir el ácido poligláctico de color libre. Dexon es el ácido poliglicólico de color beige. Es que van reconociendo los hilos por el color, ¿no? El kilómetro es ahí, ¿se entendió hasta ahí? Ahora vamos a conversar rápidamente algo sobre las agujas de sutura. Yo decía que al inicio había, las agujas tenían ojo, ¿no? Yo recuerdo haber utilizado en el hospital estas dos primeras. Este le llamaban el ojo francés, mejor. El ojo normal es el ojo francés. En el ojo normal había que encajar el hilo. Y en el ojo francés entra por presión. Pero eso ya es historia para ustedes. Ustedes ya nacen en odontología sin estas cosas. Pero es necesario que conozcan porque podrían llegar de repente a un centro de salud, haciendo Perú, en una parte del Perú, y encuentran alguno de estos hilos, y ya ustedes saben que esto no se enhebra, sino que esto se ajusta a presión. Entonces, originalmente los hilos que se compraban tenían tres letras. Una era del tipo de ojo, otra de la forma del cuerpo y otra de la forma de la punta de la hoja. Como el ojo ya desapareció, entonces nos hemos quedado solamente con dos letras. Una pregunta, ¿todas las agujas tienen punta? Las agujas sutura, ¿no? ¿Quiénes no tienen punta? Hay agujas que no tienen punta, que se llaman agujas planas, que lo usan los cirujanos para suturar órganos muy frágiles, no se llaman, muy friables se llaman, la palabra es friable. Friable es un tejido que se desgarra fácilmente, el riñón, el hígado, ¿no? El páncreas, ¿cómo se llama? Claro, el vaso, ¿no? Que pasen una aguja, si están pasando la aguja, está saliendo sangre por otro lado. Usan agujas planas, ¿no? Pero para nosotros en odontología todas las agujas tienen punta, pero en la realidad todas las agujas no necesariamente tienen punta. Por eso dice acá plana o espátula, ¿no? Y esta de abajo que se parece a la sutura a la de las encomiendas, ¿no? O de la pelota de fútbol antiguo. Y nos vamos a la curvatura de las agujas. El contorno, ¿cómo se llama? El contorno redondo, ¿cómo se le llama? En matemáticas. Circunferencia. Circunferencia. Y el área, el círculo. Por alguna razón que desconozco, en los paquetes de hilo de sutura utilizan el término círculo. En realidad se están refiriendo a la circunferencia, ¿verdad? Una aguja, teóricamente, una circunferencia sería 1, toda la circunferencia. La mitad de la circunferencia sería medio. La cuarta parte, un cuarto. ¿Cuál aguja es más abierta? ¿La de un cuarto o la de 5 octavos? ¿Cuál es más abierta? ¿La de 5 octavos o la de un cuarto? ¿Cuál es más abierta? No digo cuál es más grande, ¿cuál es más abierta? Un cuarto. Entonces en odontología no, las agujas que usamos son de medio círculo para abajo, ¿no? Media circunferencia, llamémoslo círculo porque es el término que usan en el empaque, ¿no? Medio círculo, un cuarto de círculo. Nosotros no usamos agujas de 5 octavos porque sería muy difícil suturar en boca. No hay espacio. No pasa esa aguja por el espacio interdental. Usualmente compramos las agujas de medio círculo o de un cuarto de círculo. Te van a la tienda de la China y dices, ¿sabes qué? Dame de un cuarto. No, tengo de medio, dame la de medio. Tengo de 5 octavos. Te vas a la competencia.
¿cierto? No, ella ya sabe. Pero se entiende qué significa 1/4, 5/8. Porque en el empaque tienen que leer, dice eso, medio círculo, 1/4 de círculo, 5/8, y no le vayan a vender gato por liebre. ¿Ya? A eso se refiere la curvatura. Y si se dan cuenta, acá solamente hay cuerpo y punta. Nada más. Uno dice, si la punta es redonda, el cuerpo es redondo. No necesariamente. ¿Ya? La punta es triangular, es cortante, el cuerpo es cortante, no necesariamente. ¿Ya? Solo que en el mercado peruano, que comercialmente no es tan grande, no existen todas las combinaciones. Generalmente sucede que el cuerpo redondo se acompaña de una punta redonda. Y un cuerpo triangular cortante se acompaña de una punta cortante. ¿Ya? Pero en realidad en el catálogo existen todas las combinaciones que ustedes se puedan imaginar. Acá es lo mismo, tomen el foco. Acá está más claro. ¿Por qué no deben usar una aguja de 5/8? Porque es muy cerrada. Una cosa es la curvatura y otra cosa es el largo de la aguja. ¿Ya? Cuando decimos curvatura, 1/4, 1/2, 5/8, etc. Cuando hablamos de largo, es aquella parte donde la aguja tiene un largo. 10 milímetros, 15 milímetros, 20 milímetros, 25, 30 milímetros. ¿Correcto? Entonces no se olviden de la curvatura. Entonces hay agujas que tienen bordes cortantes, triangular es altamente cortante. Claro, pasa fácil porque decía, la rompe fácilmente. Pero el problema es que deja una herida demasiado grande. ¿Sí? No estoy en contra de la aguja rectangular. Lo que pasa es que es una aguja más útil para piel, para cuero cabelludo. Ustedes quieren pasar una aguja redonda por el cuero cabelludo, no pasa. No pasa la aguja. Un poco de nomenclatura. H, ya. Siempre que vean H, se refiere al cuerpo. R se refiere a la punta. Bueno, repito, en el Perú siempre hay HR, no hay otra combinación. HR y TC van a encontrar en Perú, pero no es la única combinación, ¿ya? Como concepto general. Yo sé que algunos, muchos de ustedes, algún día van a estar en otros países haciendo posgrado. Sería una gran satisfacción saber que están por diferentes partes del mundo. En ese lugar sí hay diferentes combinaciones de cuerpo con diferentes formas de puntos. Y acá está la nomenclatura. Esta nomenclatura puede variar de acuerdo a la marca. En la marca A, en Tabún, por ejemplo, en Ticom usan H. En otra marca que no venden acá en Perú, ponen D. Ya saben que la D se refiere a la forma del cuerpo de la aguja. ¿No? T, por ejemplo, la T es triangular. Y a veces no aparece esta letra, aparece el dibujito. Aparece un dibujo ahí, como el que dice redondo, o un triangulito dentro de un círculo. ¿Qué les está diciendo? El de abajo que la aguja es triangular. Y el de arriba les está diciendo que la aguja es redonda. Porque hay marcas de aguja, ¿no? Usted va a comprar un libro de sutura y no aparecen las letras. O el doctor no sabe por lo que son las letras. Pero ve este triangulito y dice, es importante. Eso es para que no los engañen. Los hilos, volviendo un poco a los hilos, pueden ser monofilamento o multifilamento, ¿no? En el caso del ácido polinglicólico y el ácido poliláctico son multifilamentos, pero están envueltos en una resina que los convierte en monofilamentos al momento de ser utilizados. Pero cuando pasan los días, esa cubierta se disuelve y deja expuesta la parte que es multifilamento. Recuerden que el hilo de sutura, sea ácido polinglicólico o ácido poliláctico, después de una semana, 2 semanas, está tan contaminado como la seda. Pero ¿por qué hay tanto acúmulo de comida? Es porque la envoltura, ¿no? que rodea, digamos, al multifilamento de esos hilos se ha disuelto. Los hilos son hilos absorbidos. Y el número de hilos ya depende de cada hilo. ¿Qué es mejor, monofilamento o multifilamento? Monofilamento. Esto como concepto general. En odontología no se requiere un hilo que tenga una alta tensión. Es la verdad. Ya hemos dicho que el hilo de sutura cumple su función en boca 24 horas, después de 24 horas ya el tejido se ha adherido a la parte al hecho quirúrgico y ya no es necesario, ¿no?
Todas las heridas se cierran con sutura. Tiene un colgajo. Necesariamente hay que suturar. Ustedes han visto las grampas que utilizan los médicos en abdomen, ¿no? Hacen sutura de los planos profundos y cuando llegan a la piel, pásame el grampador. No es el grampador del escritor, no es con grapas médicas, ¿no? O quirúrgicas. Ya en un ratito terminó. Y hay otra forma, otra tercera forma, que son los adhesivos de colgajo. En odontología, revisen eso porque lo van a ver más en periodoncia. Tienen al cianoacrilato, que ya es histórico, y el otro es el... Ahorita se me viene a la mente el nombre. Y son adhesivos de colgajo. Entonces tenemos diferentes propuestas de... Esta es la forma, esto lo voy a explicar con más detalle en la práctica, cuando hagamos la práctica. ¿Cómo se coge la aguja con el portagujas? La aguja tiene que estar perpendicular al portagujas. Si esta es la aguja, no, la tengo que agarrar por la mitad. No la puedo agarrar por acá, no la puedo agarrar por acá. La tengo que coger en forma perpendicular. ¿Ya? ¿Para qué? Para que tenga fuerza, para que no se malogre el portagujas. Y para que al momento de estar pasando la aguja no se me salga, no se me suelte, ¿no? O se vaya por otro lado. El otro detalle que no está bien marcado es que el portagujas debe estar presionando la aguja solamente en el extremo del portagujas. No puedo agarrar con el portagujas a la mitad. Me refiero, el portagujas no debe estar cogiendo la aguja acá, porque en boca nos quita espacio para trabajar. Nosotros necesitamos espacio, en boca el espacio es muy reducido. Y el tercer detalle es que ustedes calculan 2/3 para acá y 1/3 para allá. Ese es el sitio correcto en que debemos coger la aguja con el portagujas. Si lo cogemos al medio de la aguja, ¿qué cosa es lo que va a pasar? Vamos a perder espacio. En la boca necesitamos espacio para trabajar. Y si lo cogemos muy al extremo, si la aguja es delgada, se puede doblar o se puede romper. Entonces, hay una posición adecuada o correcta para coger la aguja de sutura con el portagujas. No paso porque es un resumen de lo que hemos conversado. Cada material de sutura está identificado por un color. Eso es a lo que me refiero. Ustedes van a comprar su hilo, ya ustedes tienen que ser críticos, mirar todo lo que compran. No solamente lo que ustedes piden. Ya me diste el hilo, ya te lo puse ahí, ya no. Voy a revisar qué cosa me está dando. El dibujito de la aguja no necesariamente coincide con el tamaño de la aguja en la realidad. Por si acaso, veo este dibujo, esta es la que quiero. Y ahí dice 30, un agujón de abdomen, ¿no? Entonces, el dibujito en algunas marcas coincide exactamente con el tamaño de aguja que van a comprar. Pero en otras marcas no coincide, es un dibujito estándar para todos. Lo que tienen que leer es HR, ¿qué significa HR? Ahí está el dibujito, si no se acuerdan. Redonda, cuerpo redondo, punta redonda, ¿no? Si dijera TC, no es tribunal constitucional, es triangular cortante, ¿no es cierto? Y en lugar de un puntito al medio habría un triángulo, se dan cuenta, ¿no? ¿Qué otra característica más hay? Calibre dice 1, puede ser 2 ceros, 3 ceros, 4 ceros. 1 quiere decir que es un hilo gruesazo, ¿no? Demasiado grueso. Es de 1 milímetro, es un montón. ¿Cuál es el hilo más utilizado en cirugía bucal? No hablo en periodoncia. Utilizamos el hilo 4 ceros para la zona posterior, 5 ceros para la zona inferior. Porque como lo que más compran acá los alumnos y los mismos que se recomiendan, la señorita de la tienda seguramente tiene solamente 3 ceros y 4 ceros. No, usted le piden 5 ceros, posiblemente no tenga, no porque no existe, sino porque nadie le compra. Y como nadie le compra, ¿ya para qué va a vender lo que no le compra? ¿No? Ese es el mercado. Pero en realidad nosotros deberíamos utilizar un hilo de grosor 5 ceros si vamos a suturar adelante y 4 ceros en la parte posterior, ¿no? ¿Y por qué ese detalle? Porque en realidad
en toda la hoja se debería suturar con 5 ceros. El problema es, como vuelvo a repetir, el mercado peruano ontológico no es tan grande como para que tengamos todas las opciones, todas las combinaciones de hilos y de agujas. Entonces, generalmente, en el Perú, el hilo 4 ceros viene con una aguja 20 o 25, 20 de largo, o sea, la aguja la estiran y de 20. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Comprar, en el peor de los casos, un 4 ceros, aguja de medio círculo y de largo 20 milímetros, porque 25 es muy tosco y a veces no pasa en el espacio interdental, ¿no? Entonces, sea 4 ceros o sea 5 ceros, su aguja debe ser de un largo de 20 milímetros como máximo.